Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Yo también muy bien aquí en este día muy especial. Les agradezco antes que nada los saludos por el Día del Maestro. Trato de ser una buena maestra. El tiempo lo dirá y la experiencia que estamos teniendo dirá también, hablará sobre eso. Quiero hoy comenzar haciendo un breve resumen, un breve comentario sobre lo que es el resumen, sobre lo que es el resumen que ya dimos la clase pasada, muy bien dada la clase por mis colegas Luis y Gloria. El resumen no es una tarea fácil hacer un resumen. Me consta porque suelo ver y suelo escuchar que cuesta hacer un resumen, cuesta identificar las ideas principales y las secundarias. Sí, no es fácil hacer un resumen y hay que reconocer la importancia del resumen. Ustedes tienen una tarea que ya recibí varias, pero no he tenido tiempo de corregir. Más tarde lo voy a hacer. ¿Qué es un resumen? ¿De qué se trata el resumen? Muchísimas veces en la vida académica uno se ve obligado a hacer resúmenes. Tengo un alumno que se me acercó varias veces, cursó él en su momento, ahora ya está haciendo su TFG, para decirme: profe, ¿qué me recomendás para que sea más fácil estudiar? ¿Qué tengo que hacer? Y le dije, en primer lugar, hacer resúmenes. ¿Resúmenes? Sí, resúmenes. Vos lees un capítulo. Él tenía problemas con una asignatura que se llama crítica arquitectónica. Y entonces, hacer resúmenes del material que tenés. ¿Qué es un resumen? Vas a reducir la extensión del material y te vas a enfocar solamente en los puntos más importantes. Entonces, si te toca ese tema en un examen, el tema determinado, vos ya tenés un resumen preparado y con eso te vas a refrescar la memoria. Ayuda muchísimo, gente. Yo les insto a que hagan resúmenes, sobre todo asignaturas que son un poco difíciles o capítulos que son áridos y que son largos, y generalmente hay mucho tema de historia y de teoría que tiene mucha aridez, mucha longitud, y acostúmbrense a hacer resúmenes por parte. Por ejemplo, el resumen de un texto, hay una lectura previa del texto. Esa lectura previa tenemos que enfocarnos al hacer esa lectura previa, una lectura muy atenta del texto, donde vamos a ir observando y vamos a ir identificando las ideas principales, y sabemos que cada idea principal va a tener una o dos secundarias o complementarias que son las que argumentan. No se trata solamente de decir los órdenes en la arquitectura griega son el dórico, el jónico, el corintio, punto. Esa es la idea principal, pero ustedes tienen que ir secundando y dar ejemplos inclusive. Eso hace que sea más agradable, que tenga más variedad la explicación. Tienen que tratar de percibir la finalidad y la organización del texto que están leyendo y que van a resumir. ¿Cuál es la finalidad? Es específicamente en qué se va a centrar, cuál es el tema, el tema de esa parte del texto. Y extraer lo esencial. Con esto que recalcó, yo escuché cuando Luis, y siempre yo también lo digo, y él dice, sin sacarle la fidelidad al texto. Es decir, vos extraes, vos acortás el texto que leíste, pero mantenés la fidelidad. No podés opinar, no podés poner una opinión. En mi opinión, o a mí me parece que este autor no está muy correcto. No, ahí ya no es un resumen. Ahí ya va a ser otra cosa, ya va a ser una síntesis de una opinión de un tercero, por ejemplo. Pero si vos haces un resumen vamos a decir que es muy útil el resumen, porque en un examen el profesor puede preguntar concepto de tal cosa. ¿Qué implica un concepto? Significa que te está pidiendo que vos definas algo. Si te va a costar definir, vos podés hablar de describir y explicar, pero dar un concepto. Por ejemplo, concepto de arquitectura en tierra. Y ahí vas a tener que definir. Arquitectura en tierra es aquella en la que se emplea la tierra cruda. Y un poquito más decís y ya entras a dar
cuándo se utilizó primeramente, dónde y hoy, hasta que llegara al hoy. Y al hoy sobre todo es interesante si le das una hoy, por ejemplo, o en la actualidad. Estos son los usos del adobe y del tapial. En nuestro medio, por ejemplo, se usa más el tapial. Está, por ejemplo, tal arquitecto que hace obras en tapial. Y todo eso, entonces, estás revelando, estás mostrando que tenés conocimiento del tema. Otras veces se pregunta, ¿por qué ocurrió esto con tal obra? Y cuando te dice por qué se cayó, yo pregunté la vez pasada, puse un tema así para mis alumnos de historia y decía, ¿por qué la iglesia de Trinidad del Paraná cayó? ¿Por qué cayeron los muros? Y entonces cuando hay una pregunta de por qué, ya te está diciendo el efecto. El efecto era que cayeron los muros. Siempre una pregunta de por qué implica causa y efecto. Entonces el alumno lo que el profesor está pidiendo es cuáles fueron las causas de que los muros de la iglesia de Trinidad cayeron. Eso es lo que está preguntando así. Uno tiene que saber leer entre líneas. Entonces, un material que habíamos puesto nosotros para que ellos pudieran contestar esa pregunta era que tenían que dar 3 motivos de un libro. Entonces el alumno dice, de acuerdo al libro, es bueno que citen el libro, de acuerdo al libro en el cauce del tiempo, en donde participan varios arquitectos y un ingeniero, el ingeniero fulano de tal, en este caso fue Vera Bierzi, establece que los motivos principales fueron 3. 1, X. 2, Y. 3, Z. El tipo va diciendo, y bueno, y con eso está respondiendo cabalmente esa pregunta, está resolviendo ese tema. Ahora, en el caso del resumen, ¿para qué más les puede servir a ustedes el resumen a un estudiante de arquitectura en el área de una redacción académica? Y acá tenemos nosotros un material, esta es una tesis en la que, en una mesa que se suspendió por motivos que ya sabemos, ¿verdad? Y tenemos lo que es el abstract o resumen de cualquier trabajo final de grado. El resumen, en este caso tiene 250 palabras en donde tiene que reducir y ser fiel a lo que tiene el material. Esta es otra tesis, esta ya pasó, que también fui tutora, en esta estoy en mesa evaluadora, pero es muy útil aprender a hacer un resumen, tiene muchos usos para nosotros. Cuando ustedes hagan su resumen, su abstract, les va a ser muy útil lo que ahora van a aprender, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos ejercitando. ¿Para qué otra cosa? Para cuando vas a rendir. Estás leyendo una unidad que te es difícil y ya dijimos, vos haces un resumen de una hoja así, vos podés hacer un resumen en la 4ª parte. Ese ya es un resumen y después te vas acordando. A medida que vos te vas pensando, vas a poder acordarte de tu resumen y te vas respondiendo. También te va a servir hacer un resumen para exponer oralmente sobre un tema y tenés en un papelito tus 3 puntos de los que no tenés que salir, por ejemplo. El resumen es muy útil, gente, y les pido que traten de volverse expertos en hacer resumen, porque no es fácil y muchísimos estudiantes no saben hacer. Eso en cuanto al resumen. Hay otra cosa que me parece muy importante que podamos tratar un poco nosotros, y es la claridad y el orden de un texto. A menudo, cuando yo miro o tengo que estar en una mesa o soy tutora y voy leyendo el desarrollo de la redacción académica que hace el alumno, hay muchos problemas. Uno de los problemas es de la claridad del texto. Muchas veces yo he leído y digo, pero acá yo no entiendo. Entonces pongo, si soy tutora, pongo, no se entiende, reelaborar, no entiendo. Y trato de entender, pero no entiendo. ¿Y cuál es el motivo por el cual no entiendo? Una de las cosas es que a veces es muy extenso el párrafo y no tiene un punto seguido y tampoco tiene punto y coma, que es casi igual. Y no hay un orden, hay mucho desorden. Y para eso estamos viendo nosotros lo que es la sintaxis. La sintaxis, que es la manera de poner orden y organización en un texto determinado.